Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un misterio sobre el que se ha escrito mucho. Han corrido ríos de tinta alrededor de este misterio. Se han emitido muchas conjeturas, elucubraciones, teorías, hipótesis, complots, en fin, cualquier cantidad de cosas que hacen que se esté alimentando permanentemente esta historia. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten con sus amistades estos contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que este es de esos misterios que exacerba la fantasía, deja volar la imaginación. Y de hecho, lo que ocurrió da para pensar en efecto que hay algo muy turbio de fondo. Esto comenzó por allá en 1895. Resulta que en un pueblito llamado Rennes-le-Château, en Francia, es un pueblito que tenía en aquella época 200 habitantes y estaba ubicado en la cima de una pequeña montaña, y era algo así como el nido del águila. Pues resulta que, a pesar de ser tan pequeño, había tenido un pasado fulgurante, había sido capital de provincia, llegó a tener hasta 30-35 mil habitantes. Estamos hablando del siglo XII o siglo XIII, cuando tuvo tal cantidad de habitantes. Pero ahora, venido a menos, era simplemente una aldehuela somnolienta, como para uno ir a perder el resto de sus días, como si fuera un exilio. Y al parecer, eso supuso en principio al sacerdote que mandaron allá, recién ordenado. Se llamaba Berenguer Sunier. Había nacido en abril de 1852. Y en Mantesec, un pueblito cercano, justamente de donde él ya iba a ejercer como párroco. Fue un estudiante brillante. Al parecer sus notas eran sobresalientes. Era un tipo alto, era apuesto, muy bien atléticamente, de fácil palabra, muy simpático. A decir de las mujeres, un excelente partido. Sin embargo, cuando se ordenó, por X o Y circunstancias, dicen algunos que tuvo algunas desavenencias con sus superiores, y simplemente para castigarlo lo mandaron de párroco a Rennes-le-Château. Él llegó allá y al final de cuentas aceptó, primero, porque no tenía más opción, obvio, pero en segundo lugar, y no lo hizo a disgusto, porque ese sitio era cercano de donde él era y en donde creció, o sea que todo ese territorio lo conocía suficientemente. Este territorio estaba además marcado por una historia muy turbulenta, demasiado turbulenta. Fue en esta área en donde se desarrollaron muchas de aquellas acciones de la famosa cruzada contra los cátaros, por allá del siglo XII, si no estoy mal, XII-XIII. Y en sus cercanías, o por lo menos en la región, se dieron aquellas matanzas tan infames que ejecutó la Iglesia Católica contra los albigenses, o cátaros que llamaban. Y se apoderaron los terratenientes que defendían supuestamente el honor de la Iglesia y se habían alistado a esa cruzada. Lo hacían porque regularmente tras una cruzada siempre quedaba un excelente botín del que ellos se apoderaban. Y esta no era la excepción. Corrieron ríos de sangre para exterminar esta herejía por lo demás de tinte arriano, es decir, ellos seguían, era la doctrina de los arrianos, recordando que Arrio fue un sacerdote que se fue contra la Iglesia diciendo cuando se discutía si Jesús era Dios o no era. De ahí nace el credo niceno-constantinopolitano del Concilio de Nicea del 325, para combatir precisamente el arrianismo.
En aquel concilio salió el credo que nosotros hoy los católicos regularmente recitamos en cada Eucaristía. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en donde se reafirma que Jesús es Dios, Hijo de Dios, de la misma sustancia y por lo tanto Dios. Eso lo declararon como dogma rotundamente para combatir la herejía arriana, que decía, Arrio, si se supone que Jesús es Hijo de Dios, porque en el credo dicen engendrado, no creado. Y Arrio decía, no, si es Hijo de Dios fue creado, tiene que tener un padre. No puede ser de la misma sustancia ni nacer al mismo tiempo del papá, es imposible. Por lo tanto, es hechura de Dios, es Hijo de Dios y por lo tanto no es Dios como nosotros lo entendemos. A esa herejía arriana adscribieron varios emperadores y entre ellos los visigodos, que habían entrado a Roma en el 410 por medio de Alarico y habían acabado con Roma y habían sido cristianizados pero por fuentes arrianas y se quedaron arrianos. Pues los cátaros tenían esta profesión de fe y por eso y por su forma de actuar y de ser, que vivían en círculos cerrados, tenían otras liturgias y por lo tanto eran a todas luces ante la Iglesia Católica eran unos herejes y por lo tanto había que combatirlos. En efecto se montó una cruzada y acabaron con todos. Fue una matanza impresionante. Pues esta tierra, toda esa región, no solamente Rennes-le-Château, sino lo que había alrededor, fue escenario de esas cruentas persecuciones. Por lo tanto, pues este pueblito tenía en su espalda histórica toda esta matanza, toda esta herejía. Y para algunos la consideraban tierra maldita, sin embargo floreció. Pero cuando llegó Berenguer de Sunier a Rennes-le-Château, era un escuálido reflejo de lo que había sido en el siglo XII y siglo XIII. Pero se quedó ahí porque, como les decía, como había crecido en la región, no le era extraño y por lo tanto, si era un lar familiar, él se podía sentir bien. Muy bien. Él entonces empezó a ejercer como párroco. Y resulta que se llevó a una muchacha que tenía 18 años, llamada Mary Arnaud, Arnaud se escribe, Arnaud, tenía 18 años, y la convirtió como lo que ellos llamaban los curas en aquella época, su gobernante, es decir, una ama de llaves, que simplemente lo atendía en un todo y por todo, era la señora de la casa. Algunos afirman que era su mujer. Y pues hombre, elementos de juicio no faltan, porque vivió con él 32 años y fue su escudera fiel durante todo ese tiempo. Pero bien, él llegó allá y resulta que la parroquia estaba destruida. Era una parroquia que había sido construida en el siglo XII y en el siglo XI. Y en el 1059 se consagró a María Magdalena. Por lo tanto, era la parroquia de María Magdalena. Pero estaba derruida. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer aquí? Fue y pidió un préstamo en el pueblo, en los fondos que tenía del pueblo, como una especie de natillera o algo por el estilo. Le prestaron unos cuantos fondos y con eso empezó a hacer la reconstrucción, por lo menos lo más urgente. Y resulta que entonces él, para poder realizar esa reconstrucción, empezó por la parte sustancial que era el altar donde él oficiaba la misa. Entonces cogió y desmontó la piedra del altar. Y resulta que una de las columnas, aunque aparentemente era una columna sólida, trataron de desmontarla y él se dio cuenta de que era una columna hueca. Y en esa columna hueca, hermosísima, resulta que metido en unos tubos de madera había varios pergaminos. Dos de ellos databan de 1204, el otro de 1640, y los otros dos que estaban en otras dos
en otros 2 tubos de madera, había 2 pergaminos que al parecer su autor había sido un predecesor de él como párroco, de ahí que les decían era abate, no párroco sino abate, o abad pues. Antoine Bigot, por allá en 1740, él era no solamente el párroco de ahí, sino que además era el capellán de la familia, yo lo pronuncio así porque yo no sé francés, Blanchefort. Resulta que la familia Blanchefort era de la estirpe del 4º gran maestre de los templarios, llamado Bertrand de Blanquefort o Blanchefort. Y resulta que este Antoine Bigot, el abate al que estamos haciendo alusión, predecesor de Berenguer Sunier, había realizado 2 pergaminos, y los 2 pergaminos sí eran supremamente extraños, porque resulta que estaban escritos en letras desiguales, las palabras de pronto se cortaban, de pronto intempestivamente en la mitad de un texto había una mayúscula, luego una minúscula, luego otra mayúscula, y ambos estaban como en esa tónica, lo cual a todas luces indicaba que tenía unos mensajes cifrados, es decir, estaban escritos para ser descifrados, no para ser leídos. Y entonces a él le llamó mucho la atención y estaban muy bien conservados. Pues entonces Berenguer Sunier cogió estos textos, le pidió permiso a su obispo de Carcassona, que está a 40 kilómetros y era la diócesis a la que pertenece Rennes-le-Château, y le dijo que él quería saber de qué se trataba. El obispo no solamente le dio permiso, sino que lo patrocinó y le dio todos los gastos de viaje a París. En París él fue dirigido al seminario de San Sulpiciano. Sulpiciano tiene una historia bien interesante, este santo, porque de su seminario salieron unas lumbreras y se decía que no solamente se enseñaba lo sustancial de la doctrina, como para ser ordenado sacerdote, sino que además enseñaban otro tipo de mensajes que eran más bien medio esotéricos, tirando a gnósticos. Entonces él fue allá. Allá se encontró con varios personajes. Uno de ellos era de apellido Hoffet, y Hoffet era un hombre de unos 20, 25 años, pero que también estaba estudiando para ser sacerdote, pero tenía la característica de que era lingüista, era paleógrafo, era criptógrafo, por lo tanto tenía un conocimiento profundo de todas esas escrituras que eran antiguas o que tenían algún mensaje de fondo. Se hicieron muy buenos amigos. Sunier estuvo ahí por ahí unos 15 días. Resulta que Hoffet era consuetudinario de un círculo esotérico que había en París, que era supremamente poderoso, al que pertenecía Mallarmé, pertenecía Maeterlinck, y sobre todo había una mujer que era como en ese momento la vedette de París, Eva Pavel, algo así, a ver si tengo por aquí, Emma Calvé. Ella era como la María Callas, la diva de la ópera en aquella época, y era pues la gran estrella de París, pero al mismo tiempo fungía como sacerdotisa del gran círculo esotérico que había en París. Entonces se hizo amigo de ella, entró a ese círculo, y después de un tiempo él se devolvió para Rennes-le-Château. De ahí en adelante, algunos de ese círculo, incluido pues Emma Calvé, iba a visitarlo, y parece que ella se obsesionó con él, y como que tuvieron también un romance. Lo cierto es que entonces él regresó, y extrañamente a partir de ese momento empezó la reconstrucción en forma de toda la iglesia. Y obviamente un cura de aquella época lo que se ganaba era mínimo. Los fondos que le habían dado del pueblo para la reconstrucción no le alcanzaban para nada. Y de pronto empezó la reconstrucción en forma de la iglesia. No solamente la reformó adentro, sino que el bautisterio montó una pila bellísima, pero con algo muy extraño. Debajo de la pila, como sostén de la pila, mandó a que le hiciera una escultura con la pila, pero debajo, sosteniendo la pila, había un demonio que era Asmodeo. Se supone que Asmodeo, de acuerdo con la tradición
judaica, había sido el constructor del templo de Salomón, al servicio de Salomón. No se sabe por qué artilugios, pero Salomón logró dominar ese demonio y se dice que él con el arquitecto Hiram, que es otro personaje oscuro y supremamente extraño, fue el que construyó el templo de Salomón. Pues este mismo Asmodeo resulta que estaba en la pila bautismal aquí en la parroquia de María Magdalena de Rennes-le-Château. Mandó a poner unos vitrales con unos mensajes muy crípticos. Construyó de manera adyacente a la iglesia una torre a la que llamó la Torre Magdala, una torre medieval, una torre templaria, hermosísima. Y allí instaló su biblioteca, su mirador y su centro de estudio. Y de pronto mandó a construir una mansión en las cercanías que la llamó la Casa Betania. Observen ustedes, María Magdalena, Casa Betania, Torre de Magdala, el templo se llama Templo de María Magdalena, Rennes-le-Château, epicentro, o no epicentro, pero sí por lo menos uno de los sitios en donde se dio la persecución de la herejía a los cátaros o albigenses que llaman. Y que resulta que a 2,5 kilómetros está el castillo de la familia Blanquefort o Blanchefort, ¿no? Lo que digo, yo no sé francés, me imagino que es Blanquefort. Y está a 2 kilómetros y era el castillo del cuarto gran maestre de los templarios, Bertrand de Blanquefort. Entonces empieza uno a unir un montón de piezas. Y resulta que Berenguer de Sunier seguía gastando a manos llenas. Mandó a hacer su casa, la Casa Betania, la Torre Magdala, la Tour Magdala. Arregló la iglesia, la puso bellísima, pero no paró ahí. Se dedicó a hacer el bien en su aldea. Hizo poner el agua corriente en toda la aldea que no tenían agua. Hizo construir una carretera que llegara desde la vía principal hasta esa cima, porque era como un otero, un calvero, mejor dicho, una colinita, y en esa colina parecía un nido de águila justamente, Rennes-le-Château, y él hizo construir la carretera hasta allá. Invitaba regularmente a todos los habitantes de la aldea a opulentos y opíparos almuerzos. Celebraba las fiestas de guardar a todo dar. Se dedicó a comprar obras de arte, unas obras muy costosas, entre ellas los pastores de, bueno, no recuerdo bien en este momento, de un pintor Poisson que tenía como un mensaje muy críptico. Y ese cuadro lo contemplaba constantemente. Tiempo después se corroboró que ese cuadro había sido pintado por Poisson en las cercanías 100 años antes. Y era exactamente igual es decir, el sitio era exactamente igual al cuadro. De hecho, en el cuadro se podía ver no solamente una tumba y 2 pastores y una mujer que estaban leyendo como una inscripción, y al fondo se veía un collado por allá en el fondo, que era ni más ni menos que Rennes-le-Château. Y luego de esto, él empezó a tener conversaciones con personas supremamente extrañas que iban al pueblo, y entre ellas inclusive su obispo, el obispo de Carcassona. Y se fue tejiendo alrededor del abate Sunier una leyenda de, hey, ¿qué tesoro encontró este tipo? ¿Qué fue lo que encontró? Y empezaron naturalmente las conjeturas. ¿De dónde habría sacado el dinero para hacer todas esas cosas? Pero no solamente para hacer todas esas cosas, sino para seguir gastando a manos llenas. Pero no era pues un tipo que se diera la gran vida, sino que tenía unos gustos muy extraños. Tenía proyectado, inclusive se dice, construir una especie de Torre de Babel, pero no le alcanzó el tiempo para construir la Torre de Babel. Lógicamente que esto llamó la atención particularmente de los círculos esotéricos y empezó a llegar gente muy encopetada que llamaban, entre ellos el primo del emperador austrohúngaro Gajoffer. Llegó a visitarlo,
y extrañamente con él fueron a Carcasona y abrieron 2 cuentas consecutivas en un banco y el duque le transfirió una suma muy cuantiosa a la cuenta del abate Sunier. Vino el ministro de la Cultura de Francia a visitarlo. Venían gente de los bancos de París a hablar con él, que era lo que necesitaba. Es decir, se había convertido en un magnate el abate Sunier. Pero seguía con su ritmo de vida muy frugal, era un hombre muy atemperado, no bebía, no fumaba, era un hombre de estudio, su único placer era salir a pescar o a cazar. Pero luego de que le ocurrió todo esto, casi ya que ni siquiera salía, sino que siempre estaba enfrascado en la Torre Magdala, estudiando, leyendo y hurgando en los alrededores porque se iba a recoger piedras, a explorar donde había grutas y cosas por el estilo. Y era una conducta aparentemente muy extraña para el común de la gente. ¿Qué es lo que está buscando el abate Sunier? Pues resulta que pasó el tiempo y murió el obispo de Carcasona, el que lo había de alguna manera protegido, y llegó un obispo nuevo. Al obispo nuevo le llegaron con todas estas historias y él dijo, un momentico, ¿qué pasa aquí? Entonces lo llamó a cuentas. Pues no quiso ir. Entonces el obispo fue donde él y le comunicó que había sido trasladado a otra parroquia. Y le dijo, no señor, yo de aquí no me muevo. Pues como era una desobediencia, y esa desobediencia era una falta muy grave con la jerarquía. Entonces el obispo, para poder justificar o de alguna manera encontrar el origen de la riqueza de Sunier, lo acusó de simonía, es decir, que él vendía las misas, vendía los sacramentos, entendiendo que la simonía, que es un delito muy antiguo, que data de la época de Simón el Mago, aquel que le dijo a Pedro que le enseñara cuál era el secreto para hacer milagros. Y de ahí se acuñó ese término simonía, que significa vender sacramentos, vender puestos, los puestos de la iglesia, los cargos y demás. Y entonces este obispo lo acusó de simonía y llevó la causa hasta Roma. Lo extraño de todo esto es que Roma ya conocía quién era Sunier, lo que Sunier había hecho en su parroquia. Y extrañamente, el Vaticano se hizo del lado del abate Sunier y lo absolvieron. Y trasladaron al obispo. Esto es inconcebible, porque imagínense que el Vaticano desautorice a un obispo frente a un cura de aldea. Y lo desautorizó y lo trasladaron. Bueno, resulta que el abate Sunier, haciendo muchísimas cosas, inversiones por aquí y por allá, murió en 1917. Él murió el 22 de enero de 1917. Le dio un ataque de apoplejía y murió. En todo este lapso siempre estuvo presente Marie Agnanot, la gobernanta, pues, o su ama de llaves, que era su compañera para arriba y para abajo. De ahí el chisme de que fuera su mujer. Y que, como decía al principio, argumentos no faltaban para emitir un juicio de este tipo. Cuando él se murió, entonces todo el mundo a la expectativa de su testamento. Supusieron que él le dejaría su testamento, le dejaría toda su fortuna a la comunidad de Rennes-le-Château. No. Toda su fortuna se la dejó a Marie Agnanot. Todo el mundo se quedó molesto con esto. Entre tanto, aquella casa que él había construido, la casa María, la casa Betania, que él nunca ocupó, era la casa de Marie Agnanot, y en ella se quedó viviendo hasta que murió en 1946.
y sucedió algo muy extraño antes de su muerte. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés emitió una orden, una ley, que exigía que todos sus ciudadanos trajeran los billetes viejos, de francos viejos, la moneda era el franco, que los billetes viejos los francos viejos, mejor dicho, fueran a cambiarlos por los nuevos, porque se suponía que con ello podrían determinar quiénes habían sido colaboracionistas, quiénes habían atesorado a expensas de Francia. Pues ella, yo no, dijo yo no. Se sentó en la mitad del patio de su casa Betania y se cuenta que quemó fajos y fajos y fajos y fajos de francos viejos y prefirió quedarse pobre. Y luego vendió la casa y le dijo a quien le compró, a Hopburn, un señor de apellido Hopburn, le dijo: yo le vendo la casa y yo le voy a dar un secreto que lo va a hacer supremamente rico, pero aparte de rico, inmensamente poderoso. Pues en 1946 a ella también le dio un ataque de apoplejía y murió, y no le contó al nuevo dueño cuál era el secreto de su riqueza ni la fuente de ese poder que ella le decía que habría de tener, que ella le iba a revelar. Terminada que esta historia, comienzan entonces todas las conjeturas. ¿De dónde sacó todo esto? Ahí es donde aparecen personajes como Dan Brown y otros tantos. De acuerdo con todas estas elucubraciones que se han hecho, se asume que los cátaros, aquellos cátaros que tanto perseguían, entendiendo que esa región era una región escarpada y difícil de reconocer, habían escondido en las inmediaciones el Santo Grial que le había sido llevado a ellos por los templarios, y que ellos habían escondido el Santo Grial. Y que la fuente de poder a la que se refería Agnano era el Santo Grial. Pero ¿y el dinero qué es? Si el Santo Grial es el Santo Grial, pero no son billetes. Entonces, había otras fuentes que afirmaban que cuando en 1314, o mejor, en 1307, cuando comenzó el juicio contra los templarios, ordenado por Felipe IV el Hermoso de Francia, con la anuencia del Papa Clemente V, y el juicio presidido por Guillermo de Nogaret, el mismo que le había pegado una bofetada al Papa Bonifacio VIII. Resulta que la noche anterior les habían dicho a los templarios que los iban a capturar. Y ahí es cuando se cuenta que el gran tesoro de los templarios fue embarcado en el puerto de La Rochelle con destino desconocido. Algunos afirman que no, que ese era un despiste, sino que este tesoro fue llevado a las inmediaciones de Rennes-le-Château y que probablemente bajo la iglesia, en una bóveda especial, podría estar ese tesoro. Pero viene una tercera teoría, y es que Clodoveo, rey merovingio, en sus incursiones se había hecho inmensamente rico, y cuando Rennes-le-Château llegó a ser capital de provincia, que tuvo más de 30.000 habitantes, era una ciudad opulenta. Ciudad, aunque fueran 30.000 habitantes, para esa época una ciudad de 30.000 habitantes era una ciudad opulenta, y que él había escondido sus tesoros ahí en Rennes-le-Château. Pero viene otra teoría, y es que, de acuerdo con esto, resulta que los Dagoberto, otro de los merovingios, había tenido la suerte de recibir todo el tesoro del templo de Salomón, que en el 410, cuando Alarico el Grande, el rey visigodo, invadió a Roma, se robó el templo del tesoro de Jerusalén. Y se preguntarán ustedes, ¿pero cómo así que el templo del tesoro de Jerusalén en Roma? Lo que pasa es que en el año 66, cuando comenzó el asedio de Jerusalén, cuando los romanos atacaron a Jerusalén por una sedición de los judíos, acuérdense que esa guerra duró del 66 al 70 después de Cristo,
primero liderada por Vespasiano, que tuvo que irse de afán para Roma cuando lo nombraron emperador, y quedó su hijo Tito, y Tito acabó con todo. Fue el que destruyó completamente a Jerusalén en el año 70, y se llevó el tesoro del templo para Roma. Entonces se supone que Alarico cogió ese tesoro, estando en Roma, y se lo llevó, y lo escondió en esta región. Todo confluye en que fue en Rennes-le-Château, y que pudo ser una bóveda muy amplia que está bajo el templo, que no ha podido ser encontrada después de la muerte de Sunier, que han socavado todo eso, han horadado todo ese terreno y no han podido encontrar absolutamente nada. Eso se supone que sería lo que tiene que ver con tesoro en metálico, físico. Pero la primera parte, cuando hablábamos del Santo Grial, tal vez no conferiría o no daría riqueza física, pero daría mucho poder que estaría por encima de esa riqueza física. Y si nos remitimos a eso, ese Santo Grial tampoco sería eso, sino que de acuerdo con las teorías que sustentan Dan Brown en su saga de películas, ¿cómo es que se llaman? El Código Da Vinci y otras tantas, como él afirma, que sería María Magdalena. Pero aquí me detengo porque quiero contarles que, por ejemplo, Dan Brown, ese exitoso hombre que hay que darle a él lo que es de Dios, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Tuvo la habilidad de novelar toda esta historia y darle ese tinte de ficción y convertirlo en película y venderla como la ha vendido. Pero todo eso este señor lo tomó de este libro, El Enigma Sagrado, de Michel Bajen, Richard Lee, Henry Lincoln. Este libro es el que tiene todo ese contenido de toda esta historia de los templarios. Pero además de ese libro me he dateado de este otro, La vida secreta de los templarios. Veanlo, La vida secreta de los templarios, El Enigma Sagrado. Pero también de este otro libro, del doctor Humberto Eco, uno de los hombres más grandes del siglo XX, de los grandes pensadores, que habla aquí, le dedico un capítulo completo a Rennes-le-Château. Y también lo he tomado de esta enciclopedia que tengo de misterios, que le dedico un capítulo muy completo, por cierto, a Rennes-le-Château. Toda esta historia que les he contado la he tomado de estos libros. Y de este otro que es un clásico sobre los cátaros, El Tesoro Cátaro, Gerard de Sède. Así se llama el autor, Gerard de Sède. Pues traigo todo esto a colación para decirles que, por ejemplo, en el caso de Dan Brown, él cogió y noveló todo muy bonito y le metió su teoría de conspiración y todas esas cosas y lo hizo muy sugestivo. Sin embargo, muchas fuentes esotéricas le dan, en cierto sentido, y de hecho, en estos escritores del Enigma Sagrado, son partidarios de esa teoría que el otro dulcificó de una manera muy bonita, para contar que, en efecto, el Santo Grial no sería el vaso en el que recogieron sangre tras la muerte de Jesús cuando lo descendían de la cruz, que se supone que lo hizo José de Arimatea y Nicodemo, y que sería el vaso en el cual él instituyó la Eucaristía en la última cena, y que ese vaso lo recogieron y sería el que llevaron aquí, sería algo físico. Pero de acuerdo con esa teoría, asumen, y es una teoría que defendían los cátaros, es que el verdadero grial, el contenedor de la sangre de Jesús, era María Magdalena. De acuerdo con estas teorías, él se casó con María Magdalena. Y empiezan entonces ustedes a atar cabos. El templo de Rennes-le-Château se llama la iglesia de María Magdalena. El abate Sunier, construyó una torre que se llama la Torre Magdala. Y por toda el área hay muchas alusiones a María Magdalena. Se supone entonces que María Magdalena sería ese Santo Grial, porque sería el vaso que portaría
la descendencia de Jesús. Es decir, que cuando todo esto ocurrió, María Magdalena, dice la tradición, y lo sostienen varios evangelios apócrifos, entre ellos, que aquí los tengo yo. Permítanme, yo me corro un poquitito aquí. El Evangelio de María Magdalena sostiene aquí que ella se refugió en Francia, huyó y se refugió en Francia. Y que fue a dar a esta región. Y que a partir de ahí se generó entonces lo que la Iglesia considera una desviación con los cátaros, y que otros afirman, otros estudiosos, que es la fuente genuina de la doctrina real de los primeros tiempos. Y que María Magdalena sería no solamente ese santo grial y la portadora de los genes de Jesús, es decir, la madre de los hijos de Jesús, que por demás, según eso, y según lo que sostienen aquí también en el Enigma Sagrado, de ahí se derivaría la dinastía de los merovingios, que serían esos descendientes. Y yo aquí pues discrepo un poquito en todo esto por una razón. Siempre todas las casas reales de la antigüedad asumieron y le hicieron creer a sus pueblos que eran descendientes de las deidades. Los egipcios, hijos del sol; los aztecas, o el emperador azteca, hijo del sol; el inca, hijo del sol. Y por donde miren ustedes todas las culturas, se supone que descienden de los dioses. Los romanos, de acuerdo con lo que dice la Eneida de Virgilio, entonces resulta que vienen es a través de la diosa Tetis era la mamá de Aquiles, desde a través de la diosa Venus, que Eneas sería hijo de Venus y Anquises, y que cuando él huyó de Troya, que viene y se supone que es el fundador de Roma, entonces eso le daría a los romanos el derecho a proclamarse descendientes de los dioses. Y otro tanto con muchos otros pueblos, que para ponernos a mencionarlos nos haríamos demasiado extensos. Entonces los merovingios afirmaban que ellos eran descendientes de Jesús, eran la estirpe de Jesús. Clodoveo, Dagoberto y otros tantos, pues toda esa descendencia de los merovingios. Pero como digo, esto, más allá de cualquier consideración, forma parte del folclore de todos los pueblos. Pero lo de María Magdalena, como el santo grial, tendría mucho asidero, no digamos asidero, tendría mucha influencia más bien en todos los círculos esotéricos. Pues todo eso fue lo que hizo Dan Brown a partir de estas fuentes de las que yo también estuve investigando para afirmar esto. Y que ese sería el poder real que tenía Sunier, que no era dinero, sino que teniendo ese conocimiento y teniendo supuestamente las pruebas fehacientes para demostrar que esto era cierto, entonces de alguna manera tenía agarrado del cuello a su obispo y al Vaticano, que por eso el Vaticano lo absolvió y por eso al obispo lo sacaron de ahí. Simplemente porque él tenía un conocimiento o un secreto de tal magnitud que desestabilizaría toda la Iglesia. Y que tal vez ese primo del emperador austrohúngaro, que fue a hacerle la visita y que abrió con él dos cuentas, una para Berenguer Sunier y la otra para él, y que de la de él le pasó a la cuenta de Sunier una suma exorbitante de dinero, sería para comprarle el silencio y supuestamente habría sido enviado por el Vaticano para que hiciera esa gestión. Lo cierto del caso es que con la muerte de María Agnanó se acabó todo esto. Nunca más se supo realmente qué fue lo que pasó. Aún hoy se puede visitar Rennes-le-Château,
ahí está. Y está la casa Betania donde vivió María Arnaud, y está la Torre Magdala junto a la iglesia. Es decir, los testimonios físicos están ahí, pero el secreto sigue siendo intangible. ¿Qué tesoro o cuál era la fuente de los tesoros que tenía Sunier? Era el Santo Grial de los cátaros, era el tesoro de Clodoveo, era el de Dagoberto, era el de los templarios que lo escondieron cuando fueron apresados, era el de Alarico cuando invadió a Roma y se trajo el tesoro del templo de Salomón, que incluía la famosa menorá de 7 brazos, el candelabro de 7 brazos que estaba en el Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén, y que era de oro macizo y pesaba casi 1 tonelada. Levantarlo era entre mucha gente, porque era inmenso y macizo, lo más sagrado para la tradición judía, y que probablemente en alguna parte de toda esta región podría llegar a estar. Los nazis, que recibieron toda esta información, fueron y horadaron todo ese terreno, todo lo esculcaron durante la Segunda Guerra Mundial. Todo. El castillo de Blanquefort, Rennes-le-Château y otras poblaciones cercanas, más las estribaciones de esa pequeña montaña y de otras cercanas, no encontraron absolutamente nada. El tesoro que llegó con Sunier desapareció. Nadie supo qué pasó, quién lo tiene, quedan restos, o apenas lo que él cogió fue, como diríamos, la plata sencilla, la menuda que llamamos nosotros en Colombia. Es decir, la moneda fraccionada. No la moneda grande, sino fraccionada, los peniques, la fracción de cada una de las monedas. Y que el grueso del tesoro todavía estaría ahí. ¿En dónde? ¿De qué se trata? Y el otro secreto. ¿Qué fue de la estirpe de Jesús? Si es cierto que existió. ¿Se podría llegar a creer eso? Los merovingios desaparecieron de la historia y dejaron mucho lenguaje esotérico y muchas inscripciones extrañas en muchas partes, que hablan de un lenguaje cifrado y secreto que tendría mucho que ver o que se compagina con todo lo de los templarios, con el priorato de Sion, que fue otra organización que supuestamente se derivó de los templarios, y que ese priorato de Sion, a la hora de la verdad, sería anterior a los templarios y fue el creado por Hirán, el arquitecto de Salomón, y de ahí se derivaron los templarios. Por lo tanto es mucho más antiguo y que tiene unas raíces profundísimas, y allá pertenecieron personajes muy encopetados. Lo dice aquí en el Enigma Sagrado, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Jacques Cocteau y otros tantos que habrían pertenecido a esa entidad, y que ese priorato de Sion sería el guarda de todo este hermetismo en torno a la estirpe de Jesús, y por lo tanto, supuestamente, si lo miramos desde esa perspectiva, no desde el objeto real del vaso, sino de Magdalena como el vaso que contuvo el ADN de Jesús y de donde salió la estirpe de Jesús, entonces era el custodio de ese Santo Grial. En fin, de ahí podríamos seguir hablando muchísimas cosas, pero a la hora de la verdad no hay respuestas, solamente preguntas. Pero de todas maneras es un tema tan supremamente sugestivo, y quería contárselos porque, si bien es cierto, lo de Dan Brown y todo lo que se ha dicho es muy delicioso, deja volar la fantasía y permite a uno elucubrar sobre muchísimas cosas, no es más que eso, fantasía, porque aquí están las investigaciones alrededor de todo eso. Investigaciones que, por lo demás, siempre sucede como cuando hay una línea del ferrocarril que llega a un punto en donde termina, porque ahí en adelante hay un abismo y de ahí no se puede seguir. Así llegamos al final con esta historia. La dejo ahí con todos estos datos que les he dado, y qué bueno que ustedes investiguen por sus propios medios y me vayan contando también. Nútranme a mí, porque para mí sigue siendo
tan difícil de encontrar una respuesta que definitivamente necesito que ustedes también me ayuden. Por lo pronto, que nos quede entonces la inquietud de buscar qué es lo que realmente ocurrió y cuál era el verdadero tesoro que tuvo Berenguer Sunier, el abate Sunier, ese personaje extraño, enigmático, del que se sigue hablando y que a la hora de la verdad la única persona que lo conoció a fondo fue su gobernanta o su mujer, Marie Agnanó, que se llevó todo el secreto a la tumba y murió en 1946. Llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y espero sus comentarios. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad será fascinante. Chao.